Ok, entonces, para el día de hoy continuaremos trabajando con nuestro proceso de el desarrollo de lo que venimos entendiendo un poco en términos de cómo nosotros tenemos que comprender este proceso de la tangibilidad. Y este proceso de la tangibilidad venimos en este camino entendiendo hasta aquí todo el proceso de la intangibilidad, o sea, en términos de los servicios y aquí en términos de los bienes y aquí en términos de la estructura. O sea, ¿qué requiero yo físicamente para poder estructurar este servicio? Y en términos de los intangibles que tienen que ver en el contexto de la relación. Y en este contexto de la relación, hoy en día tenemos el contexto de las redes. Y en ese contexto de las redes es donde eh, comprendemos con mayor claridad la participación precisamente de todo lo que significa la oportunidad para nosotros, la estructura de las redes. Entonces vimos cómo nosotros tenemos una necesidad de ampliar este contexto de la red, de las relaciones de las redes. Este contexto nos permite a través de las redes precisamente establecer no solamente la experiencia en términos de la red, sino establecer la capacidad para poder generar el servicio. Pero en términos de todo lo que requerimos para bienes, para poder estructurar el servicio, entonces aquí es donde tenemos todo lo que puede ser la infraestructura de comunicación, y aquí es donde requerimos toda la infraestructura de la operación. Aquí es donde entran desde los equipos, los cableados, en fin, y todo lo que requerimos que fuimos viendo a medida que avanzábamos en los diferentes niveles de los servicios que íbamos revisando, estructurando. Y resulta que esto requiere de parte nuestra una comprensión integral. Esto no se puede mirar como una comprensión separada, porque normalmente el error en que estamos cometiendo es que este es el asunto de los servicios, aquí es donde entran las redes, aquí es donde entra el internet, aquí es donde llega la app, pero desconectamos completamente este contexto de soporte. ¿Ya? Y esto es lo que queremos lograr con esta explicación de la tangibilidad. La segunda explicación o desarrollo de esta tangibilidad que estamos trabajando tiene que ver con, pasamos a este punto de la tangibilidad acá, donde estamos viendo las plantas de producción. Y cuando estuvimos viendo ya las plantas de producción, vimos el primer tipo de planta de manufactura repetitiva. Y en manufactura repetitiva, precisamente el ingreso de las materias primas y el producto terminado listo para el consumo. Y precisamente esto como nos genera un alto volumen de producto terminado y un alto volumen de materias primas. Y este alto volumen de ambos lados requieren un proceso de logística completamente complejo, alto, en fin. También comenzamos a ver cómo nosotros tenemos que ir entendiendo que ya lo estamos haciendo en términos de las operaciones. Aquí está la empresa que genera el producto terminado. Aquí están los canales. Aquí está el consumidor final.
y aquí está la materia prima. Y en términos de este abastecimiento de esta materia prima, nosotros tenemos que entender el contexto de la cadena productiva. Pero a medida que vayamos avanzando, tenemos que ampliar esta cadena productiva y comenzar a entender lo que significa la cadena de abastecimiento. Y hasta aquí nosotros hemos entendido que participa en la cadena productiva la logística de almacenar, de transportar, de, de planear y de comprar. Y a medida que vemos estas cuatro interpretaciones de logística, tenemos que entender cómo participa en todo este proceso. Pero cuando llegamos aquí a la cadena de abastecimiento, acá tenemos que entender los flujos. Y en términos de estos flujos cambia completamente este significado de esta cadena de abastecimiento. Bien, ya vimos inclusive con el caso, veíamos el make to order, veíamos el make to stock y veíamos cómo tenemos que también comenzar a integrar estos dos mundos, porque nosotros estamos en la literatura tradicional, popular, artículos, viendo muchos resultados que tienen que ver con este lado de la cadena productiva, el lado de la comercialización, y por eso esto le llaman el e-commerce o el mobile commerce, el que hacemos vía teléfono móvil, pero poco le hemos prestado atención. Oye, y aquí para atrás que este famoso vacío que estamos tratando de cubrir acá. Y de aquí para atrás, ¿qué? Porque todo esto nosotros lo consideramos que esto tiene que ser cubierto por el e-commerce. Pero, o el mobile commerce. Pero nosotros poco estamos mirando qué está ocurriendo acá, que este espacio de lo que está ocurriendo acá es el espacio correspondiente a lo que está ocurriendo aquí. ¿Qué está ocurriendo acá atrás en la cadena de abastecimiento? Y entenderlo con la complejidad que esto requiere. Razón de esto fue lo que ocurrió con los Black hace año y medio, de que los negocios se pusieron a vender y creyeron que vender en internet o tener omnicanalidad era simplemente, sí, coloque ahí algo, coloque un catálogo digital y venda, y no entendieron la estructura operacional que eso requiere. ¿Ya? Plantas de producción que lo que hicieron fue precisamente, coloque ahí, la planta de producción sigue produciendo y este volumen simplemente colóquele aquí un e-commerce o como le llaman un business to consumer y simplemente venda, pero no hay tal. O sea, no es tan, ya las empresas están entendiendo que no es tan así, de que simplemente coloque y venda, no. Bien, continuando con entonces el proceso de transformación. Ya en la producción. Tenemos entonces el flujo continuo. Y en este flujo continuo tenemos una planta de producción que es muy común, no solamente en nuestro país, sino que es muy común en nuestros procesos de transformación. Esta planta de flujo continuo tiene un componente de preparación, tiene un componente de empaque, de llenado, perdón, de llenado, y tiene un componente de empaque. Y está conectado, o sea, es una producción que está conectada continuamente. Y ustedes lo ven de esta manera, una conexión continua. Esto tipo de plantas se hacen dulces, se hacen medicamentos, todo lo que son bebidas gaseosas, cerveza, en fin, es muy común. En las empresas a este tipo de flujo continuo le llaman batch, le llaman lote, le llaman cochada,
o le llaman tanda. Les coloco estos terminachos porque ustedes se van a encontrar mucho este tipo de expresiones cuando estén en una planta de producción. Es muy normal que se lo encuentren. Y la palabra batch, esto sí es muy de Cali, porque en Cali hubo multinacionales, todavía hay algunas, pero Cali tuvo 3 oleadas de multinacionales y fue muy común tener aquí mucho extranjero trabajando en plantas de producción y por eso acá se utiliza más batch. Tanda y cochada, usted lo encuentra en el centro del país y en el norte del país, muy propio de la zona norte. Pero significa, en flujo continuo, significa que la planeación, y por eso es muy común este tipo de planta acá. Usted tiene un producto y nosotros no trabajamos a profundidad ese producto. Nosotros trabajamos es con alcance. ¿Esto qué significa? Si yo tuviera profundidad, significa igual que la otra planta que les expliqué, que yo tenía una planta para trabajar el producto A y que tengo otra planta para trabajar el producto B. ¿Listo? Y digamos, cada planta se dedica solamente a ese producto. Eso es dedicación exclusiva. Pero nosotros tenemos un producto A y lo partimos en lo que llamamos presentaciones. 2,5 litros, 2 litros, 1,5 litros, 1 litro, 500 mililitros, 250, 150. Pues posiblemente es así. Pero en estos niveles, y lo hemos visto en el mercado, funciona. Entonces yo amplío esto. Entonces cuando estoy haciendo la planeación de producto, me dicen, listo, tengo el producto A. Pero es que resulta que no solamente tengo el producto A, tengo el producto B y tengo el producto C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 por 3 tengo 21 productos. Para mercadeo tengo 3 familias o 3 categorías de producto. ¿Ya? Pero para mí, para planta, tengo 21 productos que tengo que meterlos en esta máquina, en esta línea de producción. Entonces aquí sí cambia completamente lo que significa la planeación. Y por eso se habla de los lotes. O sea, cada vez que yo hago una corrida de producto, no importa de qué tamaño la corro, pueda que corra primero esta de 2,5, luego corro otra de 500, luego corro otra, y entonces aquí es donde tengo que tener una planeación adecuada, pero un balance acertado con mercadeo, porque la planeación y el mercado va junto con los inventarios. Entonces resulta que le puede ocurrir lo siguiente. Yo tengo 3 productos. Tengo el producto A, tengo el producto B, tengo el producto C y tengo los diferentes tamaños. Y tengo igual para los 3. Pero entonces esta es un sabor a mango, un sabor a mora y un sabor a naranja. Y para cada una de estas plantas tengo una serie de cantidades que me dicen, ¿ya? Aquí voy a vender 1,000, aquí voy a vender 1,500, aquí voy a vender 2,500. En esto voy a vender 800, en mora voy a vender 2,000 y en naranja voy a vender 3,500. En mango, y comienzo a mirar toda la categoría de producción. Entonces voy a terminar de llenar esta tabla y voy a poner valores al azar. Por supuesto, estos valores no se manejan de esta manera. Esto requiere completamente otro tipo de secuenciamiento o completamente otro tipo de análisis de mercado. Pero estoy colocando unos valores para que ustedes comprendan qué significaría el hecho de trabajar completamente unos lotes o cuando yo estoy diciendo voy a trabajar lotes, lo que me ocurre.
Entonces yo recibo, supongamos que yo soy el planeador y recibo estos requerimientos de ventas. Yo soy planeador, pero recibo requerimientos de ventas. Ok, entonces tengo que planear esta cantidad. La pregunta número uno, el secuenciamiento que tengo que hacer. ¿Lo hago por sabor o lo hago por tamaño? ¿Qué me dicen? Manuela, ¿por sabor o por tamaño? Mm, Pues no sé, profe, la verdad, depende. Pues yo diría que por tamaño. Ok, tú te vas por tamaño. José David, No, profe, no, por tamaño también. tamaño, ok. Carlos Andrés, Profe, tamaño. Y mira que eso te iba a comentar. Mira que yo trabajo mucho con Postobón y eso a mí me pasa siempre que hago pedido. Hay veces me dicen no tengo tal sabor. Entonces me toca acondicionarme, me toca acomodarme, perdón, a lo que ellos tengan. o sea, ¿quién te dice no tengo tal sabor? El vendedor. Ah, ventas, perfecto. Ajá, Entonces ventas te dice, ojo, no tengo naranja, te lo dice ajá. por canales. Sí, ellos lo manejan, por ejemplo, lo que es gaseosas, lo maneja una persona. Y lo que es jugos y aguas, lo maneja otra persona. Pongamos que esto es jugo, listo. Ajá, Entonces te entonces dice, se me está el de, ju- acabando, ¿en dónde? el de jugos me Tiendas, dice, señor, tiendas, supermercados, ¿en dónde se está acabando? mm, digo yo que en planta, porque no me dicen exactamente en qué parte hay, que no hay, sino que Oh. no están produciendo. Entonces ventas te dice, no produce. O sea, el base asoma a la planta y no están produciendo. Sí, y ¿Sí? también le llegan en el teléfono que ellos manejan, les dice como que no están ofreciendo ese sabor. Ok, o sea, definitivamente por acá hay una señal desde inventarios. Listo. Y miren lo curioso que está ocurriendo. Muchas gracias. Y entonces, no, pero terminemos aquí de complementar. Y entonces llaman a ventas y ¿qué dicen? ¿Qué ocurre cuando ventas pregunta y que no hay, en fin? ¿Qué más dicen? ¿O en qué para No, la discusión o qué? no, profe, como te decía, toca acomodarse a lo que ellos, a los sabores que ellos tengan en el momento. O sea, tú te vas por sabor. No, yo digo que la planta lo hace por tamaño, Ok. pero a mí como cliente me toca acomodarme por sabor. Oh, perfecto. Listo. Aquí están los dos lenguajes encontrados. Miren. Una cosa del mercado y otra cosa de la planta. Y muchas gracias porque nos cayó de perla tu comentario, porque precisamente demuestra lo que está pasando en la planta, demuestra lo que está sucediendo aquí. Sí, profe. Entonces, Y claro, mira, cuando... profe, para adicionarte, qué pena, profe, cortarte, para adicionarte, yo tengo dos días de frecuencia de la llegada de los productos. Entonces, por ejemplo, a mí me vienen a tomar pedidos los jueves para entregarme viernes, pero vuelven el lunes para que me llegue el pedido el martes. Y por lo general el lunes ya hay el sabor que no había el jueves. Ok. Entonces, frecuencia 2 veces por semana. ¿Eres una tienda? ¿Eres qué? Venta de comidas, profe. Venta de comida. Listo. Entonces, en tu venta, que es un canal de detalle al detalle, es un canal de presencia del consumidor y vas jalando y vas vendiendo a medida que se presenta al consumidor. Listo. Y tienes dos frecuencias, o sea, tienes que tener inventario para estos 2 días y resulta que aquí sí ya hiciste la señal aquí un jueves y resulta que el martes te va llegando el sabor que corresponde, ¿cierto? ¿Es así? Eh, no, profe, mira, el jueves yo hago pedido para que me llegue el viernes. Entonces me llega el viernes lo que yo pedí el jueves. Y el vendedor vuelve el lunes para que me llegue el martes lo que haya pedido el lunes. Y cuando no hay sabor, digamos, el Entonces, jueves pediste una cosa y no te llegó ese sabor, ¿te va llegando acá el martes? si yo no hice el pedido, no me llega. Ya me toca, como te decía, por lo general el lunes, ya el vendedor me dice, ya hay tal sabor.
Ah, ok. O sea, diste de todos modos, aquí fue la señal. Ajá, sí, Aquí señor. fue la señal, pediste algo y no hay. Ujú. Listo. Venta ya me dice, vea, no hay. Y la planta corrige. Tiene, digamos que tiene viernes, sábado, domingo, 3 días para arreglarlo y poderlo despachar el lunes para que llegue el martes, porque va a llegar el pedido el lunes. Sí, señor. Entonces, digamos que ventas, tengo 72 horas para corregir esto. Pero eso es el mercado. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo no tengo? Yo corro por tamaños. Ya ustedes me dijeron por tamaños. O yo corro o yo arreglo por sabor. Entonces, resulta que cuando yo arreglo por tamaño, ya, lo que tengo que corregir por tamaño es simplemente la llenadora. ¿Ya? Porque simplemente le digo a planta, vea, llene en total 5.500 más 800, 6.200, 6.000, ¿qué? 5.500, 3.500, 6.300. Usted haga 6.300, entonces cargan 6.300 y cargan los litros equivalentes para 6.300. Esto es hacer la cuenta de cuánto sería cada uno de estos de 2 litros. Entonces serían 12.000 y pico de litros. Ya cárguelos y elabore el lote, elabore el batch. ¿Ya? Pero el asunto es, esto que estoy diciendo, ¿es correcto? Desarrolle el batch y empáquelo y llénelo y mándelo. Profe, para mí yo creería que es así. Ok, Carlos, ¿quién más me dice si es correcto o no lo que estoy diciendo? Profe, pero ahí ya especificaste qué sabores, o sea, cuánto producir de qué o no. Ya comenzaron las dudas. ¿Qué más? Gracias, José David. Ojo, no es correcto lo que estoy diciendo. ¿Por qué razón? ¿Qué dijimos? Una cosa es correr así, horizontal, y otra cosa es correr vertical. Ya. Si yo corro horizontal, el foco, el centro de atención está puesto aquí en la llenadora. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque yo en la llenadora solamente voy a cargar, miren lo que voy a cargar aquí. Tamaño, 2 litros. ¿Y qué área es la que va a hacer el cambio permanente? Esa acá. ¿Ya? Entonces tengo que hacer no un lote, tengo que hacer un lote de mango. Tengo que hacer un lote de mora y tengo que hacer un lote de naranja. Implicaciones de yo hacer 3 lotes, tengo que hacer 3 lavados. Implicaciones de 3 lavados, tengo que sacar agua y esto me genera unos residuos que van a dar a una petar y que van a cargar más el proceso. Y vamos a exagerar la cosa, cambio 800 por sabores. Pero yo no voy a hacer 800 de 2 litros de una vez que cargo la suma de todo esto o por lo menos la mitad, un primer lote A para poder hacer una cargada de ese sabor. Voy a cargar mango y ¿qué voy a llenar? Pues voy a llenar los diferentes tamaños. Entonces, si yo me voy vertical, ¿qué cambia? La llenadora. ¿Comprendieron? Sí, profe. Entonces, los secuenciamientos van a depender de qué. ¿Tamaño o sabor? Sabor. Por favor. Listo. Si ustedes se van por sabor, entonces, ¿qué tienen que arreglar? Una planta totalmente con unos cambios rápidos. Entonces, ustedes conocen mecanismos o técnicas de proceso para incrementar los cambios rápidos. Lavados rápidos que no generen tanto residuo y que no influyan tanto o golpeen tanto el medio ambiente. Profe, yo tengo una pregunta. Pregunta. Digamos, aquí dice que está separando lote como por el agua que se utiliza en ese lavado y está separándolas. ¿Todo eso no podría ser uno solo? Porque, digamos, pues, no sé, conozco información de que, digamos, ellos utilizan un solo tipo de fruta, por ejemplo, el banano. Ya el resto son Ajá. saborizantes. Entonces, no se podría separar ese lavado por lote, sino como en general.
No, no te la entiendo otra vez. O sea, dice, está separando el lavado y los desechos de agua por mora, mango y naranja, Ajá, cada sí, uno. sí. Yo he investigado y en algunas de las empresas que se dedican a hacer este tipo de productos utilizan un solo tipo de fruta para todo. Entonces, Ah, ok, ya. no sé si habría necesidad de dividirlo o si, digamos, se coge el lote y se suma de todo, o sea, en general. No, eso sí, eso se llama que utilizan una base común, ¿ya? Pero necesitan unos saborizantes tal, pero de todos modos hay que hacer lavados. Hay otros que dicen que lo que hacen es hacer residuos mix, unas mezclas de residuos, pero eso no es aceptado en términos de INVIMA. Ya tú tienes que, cada lote que haces, si, por ejemplo, tú vas a hacer un lote de mango, haces todo mango y paras, y tienes que lavar, limpiar, no sé qué, y luego haces todo mora, ¿ya? De pronto sí es lo que tú dices, no, la cargada no es tan grande porque utilizan una base, entonces yo puedo tener un tanque con una base y lo que lavo es un solo tanque donde están los saborizantes y voy mezclando internamente y voy sacando, entonces ya no lavo 3 tanques, sino que lavo uno, por ejemplo, ¿ya? Dependiendo del tamaño de los tanques que uno tenga. Pero a lo que yo voy es que los lotes cambian completamente si yo me voy de manera horizontal o me voy de manera vertical. Eso es lo importante de entender en este tipo de proceso de producción. Y lo otro que hay que entender en este tipo de proceso de producción es el secuenciamiento. Entonces, yo tengo un secuenciamiento. Digamos que aquí tengo semanas. Y entonces voy a decir aquí los lotes. Entonces voy a correr lote de mango, como dijimos. Y aquí está el lote de mango. Voy a correr mango. Ok. Y resulta que para correr mango, estas cantidades que tengo aquí, que son 3.700, 5.500, me demoro tanto. Entonces eso fue mango. Hago el lavado. Para lavado y alistamiento me demoro 4 horas. Pues estoy exagerando, obviamente. Y arranco nuevamente. Entonces paso a lote de naranja. Y en el lote de naranja me demoro hasta otras 2 semanas y media. Y luego paso al lote de mora. Hago el cambio y en la última semana, en las últimas 2 semanas hago mora. Ok. Entonces yo voy pasando de sabores dulces a ácidos. Entonces este secuenciamiento también tiene otras implicaciones. ¿Cómo voy haciendo los cambios de las máquinas para ir movilizando los sabores? Lo segundo es que yo aquí tengo que hacer un zoom. Y entonces resulta que, claro, yo aquí puedo pintar las semanas de esta manera. Pero resulta que, y esto pues lo estoy haciendo a mano, pero esto se hace es en el sistema de planeación. Recuerden que en los turnos de planta tenemos de 6 a 2, de 2 a 10 y de 10 a 6. Esto es PM, esto es AM y esto es PM. Listo. Entonces, cuando yo le hago zoom in aquí, específicamente me dice turno 1, turno 2, turno 3. Supongamos que yo voy a empezar aquí, está planeado arrancar aquí en la mitad de este turno 1. Turno 2, perdón. En la mitad de un turno 2 es de 2 a 10, ¿ya? Y la mitad son las 6 de la tarde. Y a las 6 de la tarde arranco, ¿ya? ¿Recuerdan el caso? Decía la hora en que tenía que arrancar y no arrancaban a la hora. Tiene que ver es con esto. Ah, y si yo, por ejemplo, digo que aquí voy a terminar y le hago zoom, pues entonces resulta que este voy a terminarlo, supongamos, en el turno de la mañana, en el turno de la madrugada, que es este turno, ¿ya? Aquí son las 6 a.m. y me como 2 horas del primer turno del otro día, o sea, 8 a.m. Aquí termino para iniciar el lavado.
Y esto que puede sonar aquí a rayitas, en fin, esto es el detalle de planeación. Y recuerden que ustedes como ingenieros, aquí es donde ustedes van a tener que manejar productividad. Ahora vámonos acá al mercado. Este vendedor tiene un teléfono, tiene un móvil. Y este móvil está manejando las existencias, los inventarios y está colocando a planta un requerimiento. ¿Ya? Y donde alerta a planta que no hay calzador. Falta mora. Ojo, a planta llegó esto. Alerta, no hay mora. Pero mire usted la secuencia que va. Y supongamos que la alerta le llegó aquí y usted está produciendo en este momento naranja. ¿Usted qué hace? ¿Cambia la producción? O sea, perdón, usted está produciendo mango. ¿Cambia la producción? ¿Baja naranja y sube mora? ¿O simplemente le dice a venta, no, espérese hasta que haya mora? Entonces aquí es donde empiezan los conflictos de planeación planta contra ventas. ¿Ya? Y este componente es interesante que ustedes entiendan las cosas que se viven por dentro de planta porque tienen que ver precisamente con esa vida profesional que ustedes van a tener dependiendo de la planta donde lleguen. Pero ya les dije, este tipo de planta es muy común. Es el tipo de planta más común que hay y tiene varias implicaciones. Dentro de las implicaciones, otras implicaciones que tiene, ¿ya? O este tipo de planta, las implicaciones que tiene uno, ya vimos entonces la planeación si es vertical o si es horizontal. Si es vertical o si es horizontal. Entonces aquí lo tenemos por producto, tamaño, donde yo planeo de acuerdo a la llenadora. Y lo que les decía, si mi línea me dice, yo voy a hacer solamente todos los de 2 litros, entonces preparo la llenadora solo para un tipo de tamaño, 2 litros. ¿Ya? Pero si yo me voy vertical, quiere decir producto, entonces yo lo que voy cambiando es la preparación. Implicaciones, recurso humano dedicado, o sea, con habilidades dedicadas. ¿Ya? Entonces, aquí tiene usted un tipo de personas que saben operar el mix de producto. Y esto, imagínense, un tanque de esto es una olla gigantesca, donde usted puede cargar los conductos, que de pronto usted en la parte externa de la planta tenga el almacenaje de algo o una sustancia que usted requiera. O hay un cargue que es muy pesado, que es espantoso, pero lo hacen y ocurre mucho en nuestras plantas que es por bulto. Y esto requiere, pues, implica de manera humana un sacrificio bastante grande, un esfuerzo muy grande porque normalmente usted no se encuentra elevadores, ojalá algunas sí los tienen elevadores para trepar la materia prima hasta el borde para poderla suministrar. Pero normalmente usted se va a encontrar estos dos extremos, el automatizado y el manual. Lo otro es que estos tienen mucho conocimiento químico, ¿ya? Eh, no son cualquier tipo de operario sin conocimiento, es un operario calificado. Y luego tiene usted los operarios de llenado. Normalmente los de llenado son más mecánicos, porque tienen que hacer muchos cambios de máquina y en términos de pistones, piñones, en fin. Sobre todo piñonería para cambiar los diferentes tamaños. Y claro, esto, una cosa es cuadrar en base plástico y otra cosa es cuadrar, por ejemplo, vidrio. ¿Ya? Entonces usted tiene otro tipo de connotación muy diferente para poder arreglar el proceso de producción de la
de la planta. El otra connotación es el llenado, es el empacado. En el empacado usted tiene la caja corrugada. ¿Ya? Y aquí es donde usted precisamente es donde el llenado lo coloca en la caja. El llenado es aquí donde cierra la caja. Y le coloca las cintas o los respectivos avisos que tengan que tener la caja. Y de esto pues nos vamos a tener en una clase para mirar lo que significa el empacado en términos de las cajas. Y luego viene todo el proceso ya de las estivas. Estivado. Y en el estivado pues viene todo el proceso del diseño de la estiva como tal. Las estivas tienen que ser de planchas cruzadas. Usted va organizando dependiendo cómo vaya a utilizar la estiva y cómo la organiza, pero hay una cantidad específica, una altura y hay un cruce de las cajas. Y tiene que cuadrar el borde, que la estiva en el borde se encuentre dentro de... Y esto aquí dicho en lapicito suena muy sencillo. Pero esta, por ejemplo, que no se salga del borde de las cajas, esto es un complique. Porque las estivas tienen que ser de 1.20 por 1.20. ¿Ya? Entonces, ¿usted qué le dijo a mercadeo? O mercadeo, ¿qué le dijo usted? ¿O qué le dijeron a compras para traer qué tipo de caja? Y entonces llegar a fabricar y organizar una estiva que permita precisamente despacho. Entonces, miren ustedes el secuenciamiento. ¿Ya? Una planta que requiere, bueno, perdón, se me olvidaba, recurso humano acá es un recurso humano muy dedicado a lo que es empaque y es de mucho esfuerzo. Ok, entonces miren ustedes cómo tienen 3 plantas en una sola, porque sus decisiones de lote o de batch van a movilizar todo esto. Y aquí es donde se puede encontrar ustedes serios problemas de, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer en términos de lote o batch? Preguntas. Preguntas de este proceso de producción. ¿Qué inquietudes tienen? ¿O qué duda les asalta en términos de, bueno, esa planta cómo se organiza? Profe, yo tengo dudas Dudas. en cuanto a la comunicación. Ok. Eh, es que lo que pasa es que ayer estuvieron hablando, nos habló la jefe de logística de TQ, del área de, ay, ¿cómo se llama? De elementos estériles, algo así. Claro. Y nos contaban que pues ellos tienen una empresa grande y que la información era como todavía muy, ellos manejan Oracle, pero Sí. ellos se les cae mucho esa página, ellos no suben directamente la información, sino que tienen que bajar un Excel, sumar, cuadrar y luego sí volver a subir. Entonces, ¿cómo funcionaría ahí como la comunicación entre las diferentes áreas, entre planeación, producción, compras? Ok. Entonces aquí es donde comenzamos a ver la comunicación o el sistema de información que requiere este tipo de planta. Entonces, por acá tenemos ventas. Ventas va cuidando con respecto a los canales. Y dependiendo de los vendedores para determinados tipos de canales. ¿Ya? Entonces tenemos el TAT o el canal de pequeños ventas de alimentos. En fin, pero este canal tiene un móvil. Pero depende mucho del vendedor y la visita. Entonces miren ustedes la secuencia de información al final, dónde está, pero el origen es humano, que depende mucho de esta visita.
Ok. Mientras tanto, tenemos otros canales, entonces este móvil va a cargar el sistema de información. Mientras tanto, tenemos otros canales que es el autoservicio. Y el autoservicio no requiere vendedor, es información automatizada. A veces han cuadrado con la empresa la información automatizada con un EDI, intercambio electrónico de documentos, o cosas tan sencillas que uno se encuentra todavía con un correo. Ok, pero aquí ya tienes dos extremos que van cargando la información, entonces va vendiendo. Y los inventarios comienzan precisamente el proceso de descenso, venta, 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 van bajando. Y dependiendo de la venta, pues tenemos el stock de seguridad. Aquí es donde entra planeación. Planeación está mirando efectivamente cómo va el stock de producto terminado. Está mirando su secuenciamiento de planeación cuando vuelve a ser el producto A, ¿ya? Y entonces, dependiendo del stock, se da cuenta si va a alcanzar o no. O sea, esta es la distancia que él verifica, que es el lead time de los inventarios. Esta es lead time. Y aquí es donde planeación rueda los listados de requerimiento, los MRP1 de materiales. Y aquí entra compras. ¿Qué compras? Dependiendo del inventario, entonces comienza a verificar la compra de materia prima a los proveedores. Perfecto. Esto aquí suena muy bonito, ¿cierto? La secuencia se da. Ventas, el planeador se está dando cuenta que está vendiendo, mira su secuenciamiento, dependiendo de su secuenciamiento pide los materiales, le dice a compras, compras, compra, y simplemente planta está listo y le dice a planeación, ok, todo está listo para que suceda la producción. Pero ¿qué ocurre? ¿Cuál es la verdad? Entonces, primero que aquí hay unos conflictos de canales, ¿ya? Y dependiendo de estos conflictos de canales, pues entonces hay unos vendedores que le dan prioridad, movilizan más unos canales que otros, es decir, la cuenta. Y entonces hay unos clientes que se llaman clientes especiales, que son los clientes que nunca se le puede fallar a estos clientes. Cuando hay un cliente especial y no hay producto, entonces esto se lo informan a planeación. Aquí hay un cliente especial y no hay producto. Entonces, planeación, ¿qué tiene que hacer? Movilizar todo su plan para que haya producto. Y aquí es donde cambia completamente el secuenciamiento que él traía y va y verifica con compras que haya materia prima y con toda seguridad tiene que llamar al proveedor para decirle la fecha que estaba en tal entrega, tiene que subirla a tal entrega. Y todo el día se mantienen en esto, balanceando el plan de acuerdo a ventas. Entonces ocurre mucho en este tipo de empresas con una política muy orientada a vender, una política muy orientada a tener clientes especiales, donde todo lo que significa operaciones se tiene que ajustar completamente a venta. En otro tipo de empresas con una política más balanceada en términos o más orientada en términos de operaciones, ventas verifica la existencia de inventario y compromete de acuerdo al plan. Por eso cuando ustedes vayan a empresas se van a encontrar con el famoso frozen. Y el famoso frozen es que congelan el plan de producción y todo el mundo tiene que seguir es cuando hay existencias y vender para cuando haya existencias. Entonces miren que son dos tipos de políticas muy diferentes, ¿ya? O se van a encontrar ustedes con dos tipos de empresas con políticas completamente diferentes. ¿Listo? ¿Te quedó claro? Sí, profe. Entonces, Zulay, Tecnoquímicas es de color rojo. ¿Listo? Y si ustedes entran a trabajar a Tecnoquímicas, la voz la lleva a ventas.
Si ustedes entran a trabajar a otro tipo de empresas, la voz la lleva planeación. Pero aquí vamos a aprender que entre los dos, o por aquí, se encuentra un mecanismo que se los tengo que enseñar, ¿ya? Que es el WMS. Y esto tiene que ver con el SOP. Sales and Operation Management. Que todavía no se los enseño porque tengo que terminar lo que es el secuenciamiento de operaciones para que ustedes entiendan esto cómo funciona. ¿Listo? Pero entre los dos extremos, entre el rojo y el verde, está este azul, que es el camino que luego lo asociamos a tecnología. Y por eso lo que nos dice Solay no me parece extraño, que ellos tengan que hacer esto y que tengan el Oracle, el software principal, pero que utilicen el Excel para hacer cálculos y luego vuelven a cargar al sistema. Sí, eso ocurre mucho. Esos híbridos todavía nosotros lo tenemos en mucha empresa. Y esos híbridos son los que precisamente se les pide a las empresas cuando van a trabajar sistemas de producción, que hay que automatizarlo. Ninguno de los dos ni es bueno ni es malo. O sea, yo no te puedo decir en este rojo que esto está mal hecho, ni tampoco te puedo decir que este verde está mal hecho. Inclusive te puedo decir que el azul está mal hecho o bien hecho, ¿no? Este tipo de empresa funciona roja, funciona de esta manera, ya donde la bola tiene ventas. Este tipo de empresa funciona de esta manera, donde la bola tiene planeación, o este tipo de empresa llega a acuerdos comunes. Pero esto va a depender del tipo de cultura y de políticas que tengan. Entonces también ustedes cuando lleguen a una empresa tienen que entender esa dimensión de lo que significan las políticas en las organizaciones. Bien, ¿alguna otra pregunta? Ok, entonces por favor en el chat del teléfono les acabo de mandar un caso. Entonces vamos a leerlo y lo vamos a analizar. Es un caso que está relacionado donde ustedes van a encontrar una empresa que hace dos actividades: comercializar producto terminado y fabricar producto terminado de un sector específico. Bien, entonces procedemos a leerlo. Hola, Sí, profe, listo. hola. Hola, profe. Listo, profe. ¿Leyeron el caso? Sí, profe. Sí, profe, ya. Grupo, Sí, profe. Sí, profe. hola grupo. ¿Me escuchas? ¿Se desconectaron? Se desconectaron del tema. A ver, volvamos a conectarnos. Estamos leyendo un caso que relaciona qué, o que está relacionando qué, o habla acerca de qué. Habla acerca sobre unos contratos de venta, profe, y sobre las capacidades de producción de la empresa. Estamos hablando de ventas, de mercadeo. Mercadeo relaciona financiero. Financiero está Profe, relacionando. qué pena interrumpirte. ¿Estás mostrando en la cámara? No, todavía no. ¿Listo? Entonces vamos a hacer
vamos a distribuirnos entonces por los grupos, ¿ya? Y cada grupo lo que va a buscar es una respuesta teniendo en cuenta lo que hemos visto. ¿Ya? ¿Qué es lo que hay que hacer para poder reorganizar todo el sistema que está ocurriendo en esa empresa? Y tengan en cuenta que es una empresa que tiene doble condición, ¿no? Tiene producto, fabrica producto y comercializa producto, ¿ya? O sea, vende producto terminado. Entonces, es muy interesante que ustedes entiendan esa mezcla, cómo va en términos de operaciones. ¿Ok? Bien. A ver. Grupo número 1, ¿me pueden decir los nombres? Profe, Profe, ¿estás hablando? Profe, está silenciado. Gracias. Hasta ahora hemos trabajado el caso de lo que nunca. Vimos el caso Plastitodo. Estamos entrando al caso Farmalín. ¿Ya? ¿Qué tiene cada uno de estos de diferente en términos de la situación? Porque lo que yo quiero es que ustedes aprendan ya, es entender cómo las situaciones que ustedes van a vivir como profesionales, las estamos viendo en este momento aquí, en términos de estos casos. Y ustedes como profesionales, pues estas situaciones las van atendiendo respecto a lo que vamos viendo con relación a las redes. ¿Ya? Pero elementos concretos que tienen que ver con nuestras redes o elementos concretos que tienen que ver con lo que estamos nosotros trabajando. En lo que nunca la pregunta clave, ¿cuál fue? O sea, teníamos que tener una logística para evento único y teníamos que tener una logística, la logística de planeación para los otros eventos. Pero la gran pregunta es, ¿de qué lo operaron? Y cuando ustedes miran que no hay información certera, entonces aquí comienza la base precisamente de lo que nosotros queremos estructurar como redes. ¿Ya? Si usted no tiene información certera, usted sencillamente el pensamiento basado en una red usted nunca lo va a poder estructurar por más equipos que usted compre. Es que el asunto no tiene que ver con equipos, nosotros tenemos que culturizarnos alrededor de eso. El asunto de las redes no tiene que ver con lo que tradicionalmente nosotros o popularmente en muchos ejecutivos consideran que el asunto es de tecnología, de aparatos, no es de eso. Entonces, la base de esto es la información y la base de la información de qué lo operaron significaría la gran pregunta es cómo un hospital de primer nivel no tiene claridad sobre lo que ocurrió. ¿Qué ocurrió en Plastitodo? En Plastitodo tenemos una máquina que genera un producto terminado, ya que es made to order, que va para unos clientes, pero resulta que ese cliente tiene literalmente amarrado a este proveedor, ¿ya? Pero la operación de esta máquina requiere de lo que se denomina una bitácora. Y la pregunta que ustedes no se habían hecho acá era, ¿cuándo entrega? ¿Pero entrega qué? ¿8.000 o 11.000? ¿Qué es lo que va a entregar? Y vuelve y juega la información. Y la información, ¿por qué? Porque cuando usted va a tratar de sacar cuándo entrega, las bitácoras no están bien hechas. Entonces comenzamos a entender que las redes tienen una base muy profunda en términos de poder entender en dónde me encuentro como situación, como profesional, en qué caso me encuentro, porque ustedes estas situaciones las van a vivir todos los días.
¿Y cómo puedo comenzar a entender en términos de redes qué es lo que voy a contestar? Bien, ¿cuál es el núcleo central del caso Farmalín? ¿Qué es lo que ocurre en términos de Farmalín? Profe, falta de comunicación con el área de mercadeo. Falta como que ellos conozcan la información de cuánto puede producir o sea, qué puede producir y cuánto puede producir. Y Claro. cuáles son las que ellos pueden entregar. Tenemos una empresa que vende importado y producción y resulta que ventas tiene información fragmentada para cada uno de ellos. Mercadeo tiene información fragmentada para cada uno de ellos. El área de planeación tiene información fragmentada para cada una de estas líneas. ¿Ya? Todos tienen información fragmentada. Y la pregunta de nuevo, ¿cuánto se va a vender? Entonces resulta que hay un dato de plata y hay un dato de unidades. Son datos completamente diferentes y volvemos a caer en el problema de la información. ¿Ya? Miren cómo comenzamos a entender que las situaciones tienen una base profunda en términos de información. Información que es utilizada para poderse comunicar. ¿Ya? Y en esa comunicación es donde fallan totalmente, porque todos se van a querer comunicar de acuerdo a la parcialidad o no de lo que están mirando. Entonces, ¿qué es lo que ya vamos construyendo en este sentido? Vamos construyendo una estructura de pensamiento que les permite a ustedes poder abordar situaciones diferentes. Porque recuerden, y en eso se los insistiré permanentemente, recuerden cómo estas situaciones o lo que ocurre con estas situaciones normalmente, y ya lo vimos en términos de lo que pasa con la situación, es que las situaciones están inmersas de ruido, de evento, hecho, problema. Y claro, esto es puro ruido. ¿Ya? Y ustedes tienen que aprender a limpiar esos ruidos. ¿Cuál es el ruido que están viviendo aquí en este caso? Hay ruidos de todo tipo. Desde la Y forma como el trato que tienen, relaciones con la gente. lo que hablan ellos de presupuesto, lo que ellos hablan de ventas. Y vamos a entender un poco más esos ruidos en términos cuando usted está aquí, pero usted pertenece al área de operaciones y usted habla en otro idioma. Y esto yo lo he dicho, se los he repetido mucho, ustedes como profesionales, ustedes se quedan hablando el idioma de operaciones. ¿Y cuál es el idioma de operaciones? El idioma de operaciones es caja hora, es hora hombre, el idioma de operaciones es proceso, el idioma de operaciones son kilos, toneladas, hectolitros, quintales. Este es el idioma de operaciones. Pero es que resulta que el idioma de operaciones no lo habla el resto de la empresa. ¿Cuál es el idioma que habla el resto de la empresa? Y entre más lejano yo me encuentre de estos idiomas, pues, de nuevo, cero comunicación, pero lo más importante es cero alineación. Ok, entonces usted tiene, el ruido que usted tiene en este momento es que usted dice aquí voy a vender 100,000 pesos. Listo, vender. ¿A cuánto equivale esta venta en términos de unidades? ¿Cuántas unidades puedo colocar aquí? Entonces a mí me dicen, no, pues es que es muy sencillo. Cada unidad cuesta 100 pesos. Entonces, pues si usted mira esto, ¿cuánto cuesta? ¿Cuántas cajas o cuántas unidades requiere para vender 100,000? Pues de manera directa usted dice
requiero 1000. Bien, vamos a ver que no es así. Esto no es directo. Porque es que resulta que esta venta, cuando usted la despliega por dentro, comienza a encontrar los canales. ¿Ya? Y entonces comienza a encontrar cuota por canales. Y cuando comienza a mirar los canales, comienza a entender que los canales venden completamente diferente. Comienza a entender que los canales, usted tiene aquí la planta, usted, usted va a un mayorista, va a un distribuidor, va a un minorista y llega a un tendero. O usted va a un autoservicio y llega al consumidor final. O usted llega a un hard discount y llega al consumidor final. Entonces usted dice, ok, al mercado, mi cuota de venta son 100.000. ¿Cómo llego yo a 100.000? Entonces, por acá producción dice, no, pero es que cada cajita de esta vale 1000. No, este es el costo. Pero ¿qué ocurre en la mitad de todo esto? Ok, entonces resulta que yo no se la voy a vender a este precio de venta, a precio de costo, sino el precio de venta que incluye. Yo la compré en 1000. Costos indirectos de fabricación, costos directos, en fin, yo tengo un margen, voy a ponerle el 40%. Listo. Entonces, precio de venta al hard discount. Yo lo compré en 1000 y el 40% ¿cuánto es? Serían 400. ¿Cierto? Entonces este me lo compré en 400. 1400. ¿Y el hard discount cuánto va a ganar? ¿Cómo, profe? ¿Cuánto gana el hard discount? Voy a ponerle el 20%. ¿Cierto? Entonces este lo va a vender en cuánto? 1400 por el 20%, ¿cuánto les da? ¿280, profe? ¿Cuánto sería? 1400 más el 20%, ¿cuánto da? 1680. 1600 ¿qué? 80. Perfecto. Entonces, este sería el precio de venta acá. Pero resulta que yo a este le quise ganar el 40% por aquí. Ok. Pero yo le voy a vender a un mayorista. Entonces yo lo compré a 1000. Ya, al mayorista le voy a ganar el 30%. Entonces, al mayorista se le vendo 1300. El mayorista quiere ganar el 30%. 1300 por el 30%, ¿cuánto da? Da sumando 290. 1690. ¿Cuánto? 1690 sumándole ese otro 30%. Ok. El distribuidor se lo vende al minorista. No, no le vende al minorista, le vende derecho al tendero. ¿Ya? Y le gana otro 20%. 1690 por el 20. 2028 pesos. Ok. Y el tendero le quiere ganar un 20% más. ¿Cuánto lo vende? 2433. ¿Se dan cuenta? El tendero lo vende a este a 2432 y el hard discount se lo vende a este, el de 1, a 1680. ¿Ya? Entonces, usted tiene la estructura de precios, pero usted quiere vender 100.000. ¿Cuántas cajas vende por canal? Usted tiene que atender a este canal, a este canal, a este canal. ¿Ya? Una parte de este canal va derecho acá y otra parte usted la quiere atender derecho a los tenderos. Entonces usted ya sabe que cuando se va por los mayoristas, el tendero lo compra a 2028. Cuando usted le vende al hard discount, usted lo vende a 1400. ¿Ya? Entonces cuando usted se va derecho al tendero, usted la tiene aquí en 1000
y usted le quiere ganar el 50% de esto, entonces usted se la vende a él a 1.500 y el tendero lo va a vender a ¿cuánto? Lo más seguro es que va a colocar el precio más, mire, 1.500 o a 1.400. Ok, entonces usted dice, voy a atender este mercado mío, lo voy a atender el 20% y atienda. Voy a atender el 20% a mayorista. Voy a ponerlo así sencillo. El 20% distribuidor, 20-40 decente y el 40% me voy por hard discount. Listo, plata. ¿Cuánto es? 100.000 por el 20%, ¿cierto? Serían 200.000, ¿cierto? 2, 4, 6. Y acá me quedan 400. Esto en cajas, ¿cuánto da? Ojo que esto es precio de mercado. Recuerden que una cosa es el costo. y ¿Cuántas otra cosa- cajas cuántas tiene cada caja, profe? No, es una caja. Esto está equivalente para cajas. Cajas. Ah, ya. ¿Cuántas cajas van para TAT? Las de pronto alguna parte de distribución y las que van al ¿No? mercado directo. Tú dijiste 200.000 pesos le voy a dedicar a este mercado y voy a llegar hasta aquí a TAT. Voy a vender 200.000 de los, eh, perdón, voy a vender 20.000 de los 100.000 que quiero vender. ¿Comprenden el ejercicio? Sí, Entonces, profe, cuando yo me paro acá adelante y yo digo, ok, ¿cuántos tenderos están dispuestos a mí a comprarme a 1.500? ¿Y cuántos tenderos están dispuestos a comprarle a un distribuidor a 2028? ¿Cuántos distribuidores están dispuestos a mí a comprarme a 1.600 y cuántos mayoristas están dispuestos a comprarme a 1.300? ¿Y cuántos hard discount están dispuestos a comprarme a 1.400? Miren los colores verdes. ¿Ya? ¿Será que yo sí voy a vender estas cantidades para cada uno de estos canales? Ahora, tranquilos que no los quiero, que ustedes me den datos de cifras. ¿Cuál es el ruido que ha generado esta empresa? ¿Usted por qué como planeador es necesario que hable todos los idiomas, en especial el único idioma de la empresa que es plata? Y estoy hablando como planeador ingeniero industrial. ¿Por qué usted como ingeniero industrial es necesario que entienda el proceso de comercialización en los canales? Y usted comprenda los precios, cómo migran en los canales, miren, toda distorsión de precios. Y los precios le van a dar a usted la demanda. Entonces, ¿cuál es el primer error que se comete normalmente cuando uno está trabajando en operaciones como planeador? Es que nosotros no nos aproximamos a interpretar o conocer qué es lo que está ocurriendo en los canales por dentro. Y cómo es la demanda de cada uno de estos para usted entender en términos de plata, al final con esa demanda, las cajas que usted va a vender. ¿Ya? Ese es el reclamo que por ahí hace en el caso la directora de planeación. Es que usted habla no sé qué y que nunca cuadran y comienza a soltar ahí unas cifras muy interesantes. Ustedes presupuestan tanto y yo presupuesto tanto. Ustedes presupuestan tanto. ¿Será que esos presupuestos sí están bien hechos en términos de planeación como lo está interpretando? ¿O dónde se está parando la planeadora para entender la planeación en términos de la distribución del mercado, cómo va en el negocio y esta distribución de dinero, el cumplimiento de esta cuota, cómo va? ¿Ya? Porque aquí es donde comienza a aparecer ventas y tiene que comenzar a cumplir
cuota de ventas. ¿Listo? ¿Comprenden la discusión hacia dónde la quiero llevar en términos que ustedes adquieran habilidades? Con esto que acabo de presentarles, ¿qué acaban de comprender con relación al caso? Julián, ¿qué opinas? Julián Mateo. Listo, profe. Sí, comprendo que es necesario como plantear un sistema en el que se puedan traducir las unidades de dinero a unidades físicas de producto, que como hablar el mismo idioma, y eso fue parte de la solución que propusimos con nuestro grupo en el Mirón en el que estábamos trabajando. Ok. Es como la parte esencial que entender. ¿Y ya entiendes qué es hablar un mismo idioma? O los pasos que hay que hacer para hablar un mismo idioma, porque miren, entre producción y el cliente, esta es producción y este es el cliente, miren todo lo que hay entre la producción y el cliente. Y esto es todo el proceso comercial. Y miren todo lo que sucede. Son un poco de canales, transacciones, negociaciones de precios, en fin, para luego... Y que además, profe, no, pareciera que no es lo mismo para cada cliente, ¿no? Que son procesos distintos. Entonces ahí entra la Totalmente. complejidad del caso. Esto aquí adentro es un mundo completamente diferente a estos mayoristas. Negocian, hablan diferente, negocian diferente, son personas diferentes, tienen costumbres diferentes a ir a hablar con tenderos. Si a mí me muestran esto y yo digo, hola, esta gente cómo hace para tener una venta directa de tenderos a 1500. Pero cuando la entregan a los distribuidores la venden a 2028. O por qué no le ganan más plata o por qué generan este conflicto de canales. Entonces comenzamos a entender que existe esto también, conflicto de canales. ¿Ya? ¿Cómo es posible que un producto que vale 1000 pesos terminen en la calle vendiéndolo a 2432? ¿Ya? Entonces, cuando usted ve esta franja tan grande de precio, pues aquí es donde va a entrar la competencia. ¿Por qué los hard discounts se fueron adelante? ¿Ya? Indudablemente, de uno barrió, porque es que la lógica de precios es muy interesante. La vende 1680 y en la calle, en la tienda está 2400. ¿Usted a dónde va? ¿Ya? No barato. Pues para usted esto es barato. Perfecto. Y para la empresa es un buen negocio, mire. Sacarle el 40% a un canal que jala tantas cajas. Y por eso es que tiene aquí esta cuota. Entonces uno comienza, cuando uno se va metiendo en este tipo de análisis, por eso es que es tan interesante que ustedes se metan por allá a ese mundo comercial. Entonces, ¿cómo unir el mundo comercial con el mundo de planeación? En términos que estos son cajas y en términos que esto es plata. ¿Cómo me meto al mundo financiero? Entonces resulta que el mundo comercial dice, ok, voy a vender 100,000, ¿ya? Pero el mundo financiero dice, yo tengo una cuota para recoger de 500,000. ¿Por qué esta cuota no es lo mismo que esto? Porque esto es cuota de ventas, esto es la cuota financiera. ¿Y qué es la cuota financiera? Pues toda la plata que este financiero tiene que recoger de diferentes medios para pagar obligaciones financieras. Y ustedes me pueden decir, pero ¿cómo así? Si esto es plata y esto es plata, es la misma cosa. No, no es la misma plata. ¿Ya? Yo vendo. Listo. Yo le vendo un canal. Cuando yo le vendo un canal, esto es una cuenta por cobrar. Este canal, ¿a los cuántos días me va a pagar a mí? A los 60 días. Entonces, 100 pesos que yo venda hoy, solamente voy a recibir un peso a los 60 días. Entonces, ¿cuál es el porcentaje que yo tengo que tener aquí?
para que me entre plata. Y miren que esa plata que entra puede ser de unos cajoncitos de estos, que es esta plata de aquí. Entonces, ¿qué pasa con las obligaciones financieras? Pues muy sencillo, estos son términos financieros. ¿En cuánto está la usura? Entonces usted se encuentra préstamos a 0.84. Y aquí nos metemos entonces todo el tema financiero. Efectivo anual, pues nominal. ¿A quién le está prestando usted y qué banco? Que usted tiene que recoger esta plata. Entonces, esta plata, estas obligaciones financieras van a unas tasas y a unos plazos que no son los mismos plazos con que yo recojo plata. Porque por el otro lado, tengo lo siguiente. Cuando yo voy y compro, orden de compra de una materia prima, ¿qué es lo que configuro? Una cuenta por pagar. ¿A los cuántos días yo pago esta factura? Entonces la gente popularmente dice, si a mí me llega a 60 días, pues lo pago a 90 días. ¿Por qué en Colombia llega una ley del pago a 60 días? Porque es que el ciclo financiero que estábamos haciendo no da. ¿Cómo así que a mí me pagan a 60, entonces por lo tanto yo le pago a un proveedor a 90 días? O sea que cada cuánto él mueve caja, cada cuánto tiene plata. Resulta que este está recogiendo y dentro de sus obligaciones financieras que hay aquí, estas cuentas por pagar a los proveedores. ¿Ya? Y entonces de aquí sale un dinero que va a los proveedores. Ok. Entonces miren que el lenguaje comercial es un tipo de lenguaje. El lenguaje financiero es otro lenguaje. ¿Qué otros lenguajes tenemos? Entonces Profe, yo tengo resulta una pregunta. que, oh, Es que, digamos, no sé si entendí mal, pues en el caso, es que ellos hablan como de una cuota financiera de 500.000 y eso lo relacionaban pues con un contrato pues que tenía que producir listo. pues producción. Entonces no sé si eso ahí hay una relación entre pues, como dices que ese dinero es diferente, ahí Claro. como que no, pues como que me enredé, como que porque ellos hablan de una cuota y dependía de lo de producción o algo así. No, ya te explico eso. La estructura de ventas. Entonces, resulta que ventas tiene otro lenguaje. Listo. ¿Y cuál es el lenguaje que tiene ventas? Pues colocar pedidos. Ok. Pero entonces la pregunta es, ¿qué tipo de clientes tiene esta empresa? Entonces resulta que estos clientes, este tipo de clientes tiene un canal 1, que es droguerías. Pero una cosa son las cadenas de droguerías y otra cosa el droguista. ¿Lo comprenden? ¿Ven la diferencia? Una cosa es venderle un farmatodo a una rebaja, ¿ya? Y otra cosa el droguista, el señor el que tiene en la esquina una droguería. ¿Listo? ¿A qué precios venden estos y a qué precios venden estos? Entonces yo tengo aquí unos clientes que me colocan unos pedidos. Pero ya tengo por dentro dos tipos de clientes. Ahora, una cosa son los que se denominan los OTC, que son los de venta libre, o sea, todo lo que está en mostrador. Y otra cosa es la venta de todo lo que es con receta médica. ¿Esta empresa en dónde está ubicada? Aquí, ¿cierto? Vitaminas, gasas, son genéricos. Pero otra cosa es otra cosa es venta con receta médica. Entonces, las ventas con receta médica normalmente existe el visitador médico que va a los médicos o la visita médica. Este va al médico y el médico lo que hace es recetar. Y este visitador lo que hace es ofrecerle su producto al médico para que lo coloque. Pero otra cosa es el canal institucional. Entonces, canal instituciones. Entonces, yo le vendo a una red de hospitales.
Yo le vendo y entonces aquí la red de hospitales se abren en privados y se abren en públicos. Y los públicos solamente compran por licitación. Y las licitaciones tienen una fecha cerrada. Y hay que marcar los productos. Hay que marcar los medicamentos. ¿Listo? Entonces miren que, ¿cómo vendo yo? Entonces, estructura de canales, que estuvimos viendo esto. Aquí tengo un consumo masivo, canales. Y precios de ventas de canales o estructura de canales. Y entonces tengo esto que puede estar ocurriendo en esta empresa. Pero independiente, porque yo no les podría decir esto es así. No, les estoy dando un ejemplo de lo que puede ocurrir acá adentro. El asunto es el lenguaje. Párense siempre es en el lenguaje. El lenguaje comercial, cómo está estructurado, el lenguaje financiero, el lenguaje de ventas. ¿Qué otro lenguaje hay? De planeación, producción. Claro, entonces acá tenemos el financiero, el de ventas, el comercial. ¿Ya? Puede existir el lenguaje de mercadeo. ¿Cómo es el lenguaje de mercadeo? El lenguaje de mercadeo, ¿cómo es? Entonces mercadeo habla de marcas. El mercadeo habla de posicionamiento de mercado. Y habla de participación de mercado. Y participación de mercado tiene que ver con ventas y tiene que ver con los espacios ganados en los canales. Y tiene que ver con todo lo que es intención de compra. Y entonces aquí está el top of mind. O sea, ¿qué tiene en la mente el consumidor con respecto a la marca y la preferencia de esa marca? Y con mercadeo se hacen todas las estrategias de publicidad, todas las estrategias de exhibición. Y entonces mercadeo con publicidad. Tenemos los impresos, los físicos, tenemos la digital, virtual, tenemos todo lo que es redes. Y en exhibición en los canales, por ejemplo, tenemos la compra de caras, que las caras más costosas son las que están al frente de los ojos, en fin. Pero miren que todo esto se hace ¿para qué? Para cumplir no solamente con la cuota de ventas, sino para cumplir con el posicionamiento de la marca. Entonces tenemos otro lenguaje. Y claro, la empresa está hablando estos lenguajes y por acá adentro, por acá, está planeación. ¿Y planeación qué lenguaje hablas? Hablan capacidad, ya sea de piso para un servicio o capacidad de planta para una operación. ¿Qué más me hablan de capacidad? Me hablan de productividad. Porque a mí me pueden decir, mire, sí, en esta planta se hacen 1000, esa es la capacidad que tenemos, 1000 cajas. Pero ¿a qué productividad? Vamos al 70, vamos al 80, ¿en qué productividad están dando la planta? Y entonces comenzamos a entender y tenemos todo lo que es el lenguaje de secuenciamiento, que fue el que estábamos hablando ahora. Semanas, dónde van todos esos batch o lotes o en fin, lo que vamos a trabajar. ¿Ya? Y comenzamos a entender de dónde saca el forecasting. Entonces el forecasting normalmente en las empresas es el histórico de ventas. Entonces es este lenguaje. Pero como histórico. Ya normalmente se están viendo cuota de ventas. ¿Qué sigue?
Entonces, ellos están viendo futuro y en planeación miramos pasado. Y aquí comenzamos a tener distancia ya, porque nosotros somos muy buenos en ingeniería en sacar datos, aplicarle modelos y dar un resultado. Pero nosotros trabajamos con históricos, ¿ya? Para dar resultados. Lo mismo nos ocurre con la capacidad. Yo saco la capacidad de plantas del histórico de capacidad o saco la productividad del histórico de productividad. Entonces la pregunta es, ¿cómo me aproximo yo a todos estos lenguajes? Y claro, aquí comenzamos a hablar con los otros lenguajes, el lenguaje de compras, el lenguaje de transporte, el lenguaje de almacenaje. Y por acá adentro comenzamos a hablar otro tipo de lenguajes, pero que normalmente todos estos están relacionados con una unidad de producción, en este caso cajas. María Alexandra, ¿está clara la interpretación por qué los lenguajes? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? No, profe, pues está claro todo, vamos entendiendo los procesos. Y tú como profesional, ¿qué harías para moverte en esta búsqueda? ¿Qué opinas? Danos una opinión. ¿Qué harías para moverte hacia allá, hacia entender esos otros lenguajes? Pues creo que una buena forma es como analizar algunas empresas, cómo están haciendo estos procesos y qué debo hacer yo, pues para llegar a tener ese lenguaje de esa forma. Buena idea. Me voy haciendo un benchmarking. Y este benchmarking lo podría hacer con colegas, sus compañeros de estudio, que están en otras empresas. Por supuesto, no es necesario preguntar, dame datos de ventas, cosas de esas que son propias de las organizaciones, ni les estoy pidiendo que hagan eso. No, esos son los secretos de profesionales. Pero sí hacer el benchmarking en términos de operación, conceptos, ¿ya? Cómo interpretan en las otras empresas y cómo comparten la información. Julián, está levantando la mano. Dinos. Sí, profe. Un sistema app no podría funcionar como un traductor de todo ese tipo de lenguajes que hay en la empresa. No, no te da, o sea, no hay inteligencia artificial que te haga eso. Ya lo que te vas a encontrar si es mucha inteligencia artificial, pues dando datos o recogiendo datos financieros, datos de ventas, en fin, ya datos de pedidos, canales, cómo se están moviendo y datos de comparativos del mercado y, en fin, los informes que se venden normalmente para que el mercado haga análisis. Pero que tú puedas entender un lenguaje de toda la organización, eso te toca hacerlo a ti. Ya. Ok, la pregunta entonces, continuando con nuestro caso, es, ¿cuántas líneas tenía esta empresa? Entonces resulta que esta empresa o planeación debe comprender que tiene una línea de producto terminado que se comercializan. Entonces, cuando yo tengo esta línea de producto terminado que se comercializan, pues tengo un proveedor de producto terminado que me envía a mí. Producto terminado que seguramente yo lo marco o lo reempaco y lo vendo. O recibo producto terminado y lo vendo. ¿Ya? Pero tengo una logística de producto terminado para comercializar. La otra planeación es que yo tengo que hacer producción. Entonces, cuando yo tengo que hacer producción, por supuesto, tengo proveedores de materia prima, donde yo tengo que colocar una orden de compra que va a depender de los niveles de inventario. Y que me carga un inventario de materia prima que tiene que llegar a una planta para producir.
y que llega a producto terminado. Y esto va para la venta. Entonces, este fue el grito en el cielo que colocó la planeadora con la gasa, por ejemplo. ¿Ya? Pero también fue el grito en el cielo que colocó con el vitamín no sé qué. ¿Ya? Entonces comenzamos a ver que además de los lenguajes, hay tipos de producto que es muy diferente usted tener una empresa para producir y una empresa para comercializar. Son dos mundos muy diferentes. Entonces, cuando se tiene la empresa para producir, se tiene una lógica de producción. Cuando se tiene la de comercialización, se tiene otra lógica muy diferente del mercado. Resulta que planeación, hay una componente muy importante que ustedes también tienen que entender. Cuando yo les pido a ustedes, listo, deme una solución desde el punto de vista de operaciones. ¿Ya? Entonces, por aquí lo dijimos ya. Cuando yo les pido esa solución a ustedes desde el punto de vista de operaciones, ¿qué nos ocurrió en los diferentes casos? En lo que nunca tenemos que arreglar dos logísticas. En Plastitodo tenemos que organizar una planta de producción para un made to order. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿qué tengo que organizar? Tengo que organizar dos sistemas de logística. Esta es logística de comercialización y esta es logística de producción. Tengo que organizar dos sistemas de logística completamente diferentes. Pero si yo a esto le agrego lo que les estoy solicitando en términos de redes, entonces tengo que utilizar precisamente los mecanismos de red para poder interpretar qué es lo que tengo que hacer con los lenguajes de esta organización. ¿Ya? Entonces, red financiera, red comercial, red de mercadeo. Y cómo todas estas redes están integradas con un pensamiento de planeación en red. Pero tengo que tener planeación de red A y red B. Esta es comercialización y esta es producción. Bien. Comentarios acerca de estos comentarios que les he dado sobre el caso. ¿Comprenden ahora con mayor claridad el caso? Sí, profe. ¿Qué cambios hay entre lo que ustedes consideraron a lo que yo les estoy diciendo? ¿Qué estos son ustedes? ¿Ah? ¿Comprendieron esto? Y yo a ustedes les estoy entregando otra información. ¿Qué encontraron aquí en la mitad? Que les permite tener un mejor concepto. Profe, pues nosotros en el área de planeación encontramos como una solución, realizar como una subcontratación que llevaría como que a relaciones con otros proveedores para Ok. cumplir con la demanda. Ok. Entonces tenemos aquí la red de planeación, donde tenemos proveedores de materia prima, proveedores de producto terminado y proveedores de producto terminado por subcontratación. ¿Pero qué encontraron aquí? Pues digamos en mi grupo no tuvimos en cuenta que digamos se maneja pues diferente digamos el proceso digamos de la comercialización y de la producción, o sea lo hicimos como si fuese como el mismo procedimiento de redes. Ok. Entonces sí sería como algo a tener en cuenta. Muy parecido a lo que vieron cuando hablamos del hospital, ¿cierto? Sí. Ok. ¿Quién más nos quiere comentar? Con estos comentarios que les hice a ustedes, ¿qué aprendieron para mejorar el pensamiento en red?
porque esta es una pregunta que yo permanentemente les estoy haciendo, pensamiento en red. ¿Qué aprendieron? Identificar cómo funcionan todo ese flujo de información, el flujo de materiales, de materia prima, de producto terminado, cómo funciona, sí, cómo se comunican entre todos los eslabones de la cadena. ¿Cómo se comunican los eslabones de una cadena para luego interpretar una red? Le coloco ahí ese apellido a lo que nos estás comentando. ¿Qué más aprendieron? Profe, pues yo diría que también es como importante la comunicación pues entre las áreas de una misma, pues de un mismo eslabón, pues como para decirlo así, ¿no? Porque pues digo que todo tiene que iniciar como pues de la organización desde la misma empresa o sí, organización. Yo diría que ahí como que es donde uno tiene que iniciar, como lograr una comunicación efectiva, más bien, pues tratar de comunicarse con un mismo idioma, que todos entiendan, para así ya así poder entenderse con los eslabones de la red. Yo diría, Es algo así como preguntarme si esta organización tiene una comunicación integrada, sí, sí, es más o menos eso. porque normalmente lo que te vas a encontrar siempre cuando llegues a una organización es que cada uno está por su lado y cada uno defiende su parte, ¿no? Y cada uno también te encontrarás muchas organizaciones que no comparten para nada la información al interior de la misma empresa. Bien, ¿qué más aprendieron? Profe, al menos de mi parte se va haciendo cada vez como más fácil el proceso de crear las redes, de hallar interconexiones y esto ya con el trabajo de semana a semana ya se va volviendo como más natural. Uno ver diferentes factores, antes no era tan obvio, digamos, dónde entraba recursos humanos a trabajar en la red, no era tan obvio, ahorita ya sale más fácil, dónde entra planeación, ya es más fácil, como la conexión, casi siempre una conexión parecida entre ventas, producción y planeación, entonces ya eso se saca como más naturalmente. Sí, hay unos Sí. mecanismos y gracias Julián por el comentario. Sí, hay unos mecanismos que se van replicando. Recuerden que por ahí en pensamiento sistémico nosotros hablamos de los fractales, que son réplicas. No importa muchas veces ni siquiera el tipo de empresa, pero son comportamientos muy similares. Pero lo más importante no es tanto el comportamiento, sino las interconexiones. Que es donde ustedes lo que pretendo es precisamente que yo les coloco un tema, pero que ustedes rápidamente identifiquen son conexiones, que no se enreden tanto con el ruido, o que ustedes puedan identificar los patrones que están llevando a cabo o que se están viviendo ahí en esa organización, como este tipo de patrones. ¿Ya? De entrada, lo primero que usted tiene que identificar es estos patrones. Y cuando usted va a estructurar una red, tiene que entender la base de la información, desde dónde está saliendo. Y desde aquí para acá, o sea, de derecha a izquierda, usted ya comienza a estructurar la red. Pero si usted no entiende la condición central y no comprende desde dónde está llegando la información básica, entonces, pues claro, la gente lo que hace es, sin entender esto, se comienza a comprar aparatos o cosas para automatizar información, pero lo único que hacen cuando automatizan información de esta manera es que agravan más este problema. Y al agravarlo más, pues simplemente lo que hacen es más eficiente el problema. Es como lo que nosotros en su momento le reclamábamos en el comité de logística de la ANDI al gobierno. ¿Usted para qué quiere hacer un túnel en la línea si es para llegar más rápido al trancón de Buenaventura? Es lo mismo, ¿ya? Más bien métale plata a Buenaventura y luego organiza la línea. Pero bueno, eso ya es historia. Pero tiene que ver con eso, con las interconexiones, eso cómo las aprovechamos. ¿Algo más que nos quieran comentar de qué fue lo que aprendieron? Un último aprendizaje que nos quieran compartir.
Ok, entonces en la clase de hoy estuvimos viendo, ya pasamos nosotros por tangibilidad en términos de la operación 80-20. Ya pasamos por la manufactura repetitiva. Y hoy estuvimos viendo este tipo de manufactura. La generada por lotes. Estas son las más comunes en nuestro medio. Luego tenemos la manufactura en ensamble, que normalmente este tipo de manufactura se ha utilizado en carros, motos. Ahora tenemos un mix con los aviones. O sea, la Boeing probó que una línea de ensamble para aviones era posible. El avión va navegando por esta línea central, va caminando algo así como 1 metro cada 2 horas. Y cuando termina acá, el avión está listo. Electrodomésticos y electrónicos. Esto es mucho de ensamble. Y usted tiene una línea ventral y tiene unas estaciones de trabajo que lo que van haciendo esas estaciones van ensamblando partes, organizando partes para que cuando el producto vaya pasando por aquí se los van integrando directamente, ¿listo? O estas estaciones de trabajo tienen a su vez unas materias primas muy especiales para ensamblarlo aquí, o usted también puede automatizar a través de robots el paso por el ensamble. ¿Qué ocurre en estos nodos? Que estos nodos requieren unos sistemas de información muy interesantes o integrados precisamente para el abastecimiento de los inventarios. Y lo otro tiene que ver con el tiempo de la ruta de operación. Entonces las líneas de ensamble tienen una excelente capacidad para ser automatizadas. Porque son unos mix muy interesantes entre robots y estaciones o muy manuales o estaciones que puedan tener el mix de automatización y manual. Luego acá tenemos la otra línea de producción que está relacionada con las celdas de manufactura. Entonces, repetitiva, lotes, ensamble, y miren aquí cómo el recurso humano comienza a subir a partir de ensamble. Entonces, acá ya tenemos celdas. A, B, C, la hace una operación, le entrega a la B que complementa y luego a la C que termina y sale el producto terminado. Normalmente en celda tenemos todo lo que es ropa, todo lo que es juguetería. Y por supuesto, aquí yo pinto un cajoncito, pero esto pueden ser estaciones muy grandes de trabajo que reciben de estaciones A, reciben trabajo para todos y van a depender de pronto qué tan automatizada tenga la mezcla de gente operando una máquina en una estación específica y cuánto volumen hace. Y aquí es donde ustedes aprenden a hacer lo que se denomina el balanceo de línea. Es decir, que cada celda de esta es un micromundo, pero que va operando, va trabajando para generar el producto terminado. A veces uno se encuentra en unas mezclas muy interesantes con ensamble en términos de qué tan automatización hay.
pero normalmente uno se encuentra que hay unas personas muy especiales, un recurso humano muy especial, con mucho conocimiento, con mucha experiencia que permite precisamente hacer inclusive este balanceo de línea a ojo, porque lo he visto. Y los datos funcionan. O sea, tiene una cabeza espectacular para hacer balanceos de línea. Luego me encuentro, continuando con los procesos de manufactura, me encuentro con otro proceso muy conocido por nosotros, porque es el taller. Y esto lo tengo en las energitecas, servitecas, en fin. ¿Y qué es lo que ocurre con este taller? Tengo unas estaciones aquí. Y llega A, B, C. Y requiere esta estación y sale. Requiere esta estación y sale. O requiere esta estación y sale. Dependiendo de cada uno, esto es la ruta de A, B, C. ¿Ya? Y estas estaciones están o personas, o en estas estaciones están personas y automatización. Pero normalmente el tiempo de ruta es la clave. Y entonces aquí ya comienza a aparecer de nuevo el tiempo de servicio. ¿Ya? Pero el servicio para el producto que espera un cliente, porque este es un cliente que llega a ser precisamente servido por un proceso de operación. Y entonces esta es el tipo de taller, donde yo tengo estaciones y rutas. Y el último proceso está asociado también con esta tangibilidad. Lo tenemos asociado a proyectos. Y en proyectos tenemos, el mejor ejemplo puede ser un edificio, donde yo tengo que hacer cimientos, hacer toda la obra de cimientos, hacer toda la obra de estructura de columnas. Luego ya levantar, y en columnas está todo lo de la estructura hidráulica, eléctrica, todas las estructuras que yo necesito, la de comunicación. Y luego ya levanto paredes y ya comienzo con acabado. Entonces miren ustedes que a medida que yo avanzo en el proyecto, que está normalmente controlado con un PERT y un Gantt, las tareas pues van cambiando. Y estas tareas requieren un tiempo, requieren unos recursos, utilizan unas personas. ¿Ya? Y utilizan sobre todo una secuencia. Lo otro importante es que todos van al proyecto. Listo. Entonces hemos visto los tipos de procesos de producción. Hemos visto cómo se identifican los elementos que lo componen. Proyectos, taller, celdas, ensamble. Y hoy trabajamos todo lo correspondiente a producción en batch o producción en lote. Todos, por supuesto, tienen la misma consideración con que hemos trabajado en la planta que hemos visto. Es el caso
de producción en flujo y la producción que vimos de repetitiva. Pero todos también tienen las mismas condiciones de o las posibilidades de ser totalmente automatizado y generar el pensamiento en red. Bien, ¿alguna pregunta para finalizar la clase? ¿Alguna inquietud o duda? Bien, les pido por favor entonces retroalimentación de esta clase y nos estaremos viendo el próximo martes. Ya tenemos que ir cuadrando el primer parcial. ¿Listo? Listo, profe, muchísimas profe. gracias. Bueno, con gusto. Profe, ¿podrías leer el mensaje que te dejé? Es que mi compañero de PDG te escribió un correo ya hace ratico para que nos facilitaras el correo del profesor Fajardo, Carlos Fajardo. Mándamelo en el chat, ya te lo contesto ahí. En el de El WhatsApp. chat de WhatsApp, sí. Mándamelo Listo. por el interno del WhatsApp y ya. Gracias, profe. Con gusto. Bueno, nos vemos entonces el próximo martes. ¿Ok? Bueno, profe, Luego. muchísimas gracias. Chao, profe, Chao. gracias.